México, ¿cómo vamos? Preparó un análisis sobre qué significa que el TEMEC siga hasta 2036 para nuestro país, con revisiones anuales. Y esto es lo que vamos a conversar con su directora Sofía Ramírez Aguilar, a quien agradecemos mucho que nos acompañe en esta mañana. Sofía, bienvenida al programa. Buenos días, Ivonne, qué gusto saludarte Igualmente, aquí Sofía. en este viernes medio mojado y además ya les quiero compartir algunas escuelas sin clases, entonces los papás y las mamás luchonas andamos mitad y mitad. Pero sí, en efecto, fíjate que lo más interesante de este proceso es que ya sabíamos que el TEMEC no iba a ser ratificado y no es que tuviéramos la certeza, claramente había tres escenarios. Un escenario donde cualquiera de los tres países podía denunciar el tratado, es decir, salirse de manera unilateral del tratado y de esa manera poder tener un periodo de 6 meses de gracia antes de terminarlo. Eso no ocurrió el 1 de julio, pero tampoco esperábamos que ocurriera porque eso podía haber sido en cualquier momento. Entonces, el señor Trump, que venía desde hace varios meses anunciando que no iba a ratificar el TEMEC, y lo decía en distintos tonos y con distintos juegos de palabras, Ujú. pues generaba esta sensación de que iba a salirse de manera unilateral. Sin embargo, sabiendo que podía salirse de manera unilateral en cualquier momento sin esperar al 1 de julio, pues ciertamente no hacía mucho sentido que se esperara a la fecha en la cual el propio tratado desde 2020 estipulaba que iba a ser la fecha para el refrendo por otros 16 años. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues lo primero que tenemos es dos posibilidades: que se refrendara, como no ocurrió. México y Canadá sí emitieron por escrito su aprobación, su intención de renovarlo por 16 años más. Estados Unidos, fiel a lo que venía anunciando el embajador Greer y el señor Trump, no lo hicieron y con ello entra en vigor esta revisión anual. ¿Cuál es el tema? Bueno, de fondo es que tenemos la seguridad económica y la seguridad alimentaria, por decirlo menos, embebidos dentro de lo que se podría considerar seguridad nacional. Sin embargo, hay que poder mantener estos canales separados por una razón muy práctica. Realmente Canadá y Estados Unidos tienen acuerdos de espacio aéreo y seguridad nacional desde los años 50 Ujú. en vigor. México y Estados Unidos tienen una compenetración comercial, no es que Canadá y Estados Unidos no lo tengan, pero la seguridad viene por el lado económico. Y finalmente, creo que hay por lo menos tres rubros donde claramente Estados Unidos tiene que, digamos, no valorar, pero tiene un interés muy particular en que México siga siendo pues su principal socio comercial. Primero que nada, pues lo que hemos venido platicando desde la pandemia. Este tema de nearshoring no es solamente porque esté cerca, es porque está cerca y habilitada la provisión de tener a tus proveedores cerca de tus mercados finales. En este caso, pues México está en la frontera sur. Tenemos toda una infraestructura en la frontera sur, México, Estados Unidos, donde pues prácticamente Estados Unidos por ahí comercia el 30% de todo lo que comercia con el mundo. México es el principal socio comercial, no solamente en lo que le vende, sino que también como mercado en lo que le compramos. En segundo término viene la salud, la seguridad alimentaria, Ivonne, Sí. que es muy importante para los consumidores estadounidenses ahora que además ya están en época electoral, porque más de la mitad de las frutas frescas que hay en los hogares estadounidenses y casi 70% de las verduras frescas, pues vienen directamente de México. Entonces, muy importante que podamos entender que esto trasciende más allá de los acuerdos comerciales, pues la cotidianidad de las familias estadounidenses. No se diga que además, pues nos traen para acá muchos de los productos que ellos exportan al mundo del sector agro e incluso de la agroindustria, por ejemplo, carne de puerco, por supuesto, maíz, lácteos, carne de res, trigo, toda la agroindustria de pues alimentos ya preparados que viene de California. Entonces, al final del día, tenemos compenetración en seguridad alimentaria, en la parte de la integración y la seguridad económica, pero finalmente creo que hay un rubro del cual se habla poco y es el rol del sector privado. Ajá. Así como en México el 86% de la inversión fija bruta, esa que genera empleos y que construye fábricas y caminos y demás,
viene del sector privado, pues obviamente tienen una contraparte en Estados Unidos. Y esa contraparte en Estados Unidos ha sido un socio muy importante para México. Y creo que las reacciones que escuchamos el día de ayer por parte del sector privado aquí en México no dejaron mucho espacio a interpretación. Claramente no son un sector monolítico, hay distintas agrupaciones y distintas perspectivas, pero me parece que el encuadre que se da en términos generales, sí es el de vamos a acompañar al gobierno. El TEMEC estaba previsto que iba a entrar en este periodo de revisiones anuales, que ojo, creo que vale también la pena destacar que no es que tengamos que esperar el siguiente julio para poder renovarlo, sino que puede ocurrir la renovación en cualquier momento de aquí durante los próximos 10 años. Entonces, estas revisiones anuales, digamos que son hitos, pero al final del día puede darse en cualquier momento. Entonces, regresando un poco a la postura del sector empresarial, y con esto cierro el comentario, Ivonne, Sí. creo que hay por lo menos dos rubros donde, además de que se reconoce la importancia de esta negociación, de acompañar al gobierno y, por supuesto, de mantener el diálogo, pues lo cierto es que también hay visos donde las distintas posturas del sector empresarial hablan de dos cosas que vale la pena atender. Uno, la incertidumbre que genera el no tener un acuerdo, cosa que sí está cubierto. Sin embargo, pues sería óptimo tener un acuerdo refrendado para poder saber cuáles van a ser los términos de las inversiones. Tú, que eres especialista en negocios, sabes que cuando anuncia una internacional, una empresa nacional grande, una inversión, pues lo está haciendo con un escenario, un horizonte de planeación de 50 años, ¿no? Entonces, pues no va a tomar decisiones a la ligera, pues con base en sexenios o cuatrienios en el caso de Estados Unidos. Pero entonces el segundo rubro es aquellas variables donde el sector empresarial sí está mostrando, digamos, cierto malestar. Uno es, pues obviamente los aranceles 232 que han venido afectando a México de manera diferenciada, así como los aranceles globales han beneficiado la relación TEMEC porque nos han encauzado dentro de las reglas TEMEC México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, los aranceles sectoriales han sido muy disruptivos en términos de los sectores más integrados, en concreto al sector automotriz, y por eso la postura de AMIA pone sobre la mesa Ujú. el costo inmediato de los aranceles y el tema de las reglas de origen, donde claramente eso puede implicar, si se mueven las reglas de origen hacia mayor contenido estadounidense, como quiere Estados Unidos, y no regional, pues que eleven los costos y con ello se limite la flexibilidad de las cadenas de suministro. Ivonne. Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Tenemos dos preguntas más. No somos especialistas en economía y por eso justo queremos que nos des más luz. ¿Puedes acompañarnos a una pausa y volvemos? Con todo gusto. Muchas gracias. Información sólida siempre. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Por acompañarnos esta mañana, pues para dimensionar qué viene en las negociaciones y en esta sinergia y en este acompañamiento de sector empresarial con gobierno. ¿Cómo han observado ustedes el manejo por parte del secretario Marcelo Ebrard y la manera en que el sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, y hablabas en particular de la reacción, pues, entendible del sector automotriz frente a lo que viene, y qué tanto cabildeo y qué tanta posibilidad hay de tejer acuerdos con la contraparte estadounidense, porque parecería ser que la realidad que nos describe México cómo vamos de esta complementariedad indispensable de las economías, pues no se traduce en una conciencia por parte de la clase política estadounidense y de sus propios empresarios. Tienes toda la razón que el nivel o la vocalidad con la que estamos acostumbrados a escuchar tal vez los reclamos de un lado y otro pueden tener un tono distinto. Eso no quiere decir que no exista. Desde mi perspectiva, en lo que he podido alcanzar a percibir, me parece que es muy claro cómo el sector empresarial mexicano sí viene acompañando a la Secretaría de Economía
de manera muy cercana y lo ha venido haciendo pues prácticamente desde que empezaron de manera adelantada. Acuérdate de las consultas, primero binacionales, empezamos Canadá y México por ahí de febrero y luego en marzo y luego ya se adelantaron para mayo y junio y falta la tercera ronda entre México y Estados Unidos. Y creo que ha sido también muy enriquecedor el que haya acompañamiento de las, digamos, de las visitas de las delegaciones, pues por parte de los grandes empresarios, de las grandes compañías y por supuesto muchas de ellas son binacionales. Entonces es particularmente importante entender que puede ser una misma empresa en Estados Unidos y en México y tener distintos niveles de vocalidad. Claramente, cada división, México y Estados Unidos de una misma empresa, puede tener pues intereses encontrados a pesar de ser la misma empresa. Pero creo que hay un segmento del empresariado en Estados Unidos que a nosotros nos resulta un poco ajeno, que es justamente las pequeñas y medianas empresas y Ujú. por otro lado, digamos, las granjas y todo, pues la economía que vive alrededor de la producción agrícola. Aquí en México tenemos sectores muy concentrados. Por supuesto, las pymes son la gran mayoría de las empresas, aunque si quitamos los micronegocios sean solo 4,5% de las unidades económicas, las grandes empresas son menos del 1%. Entonces, en Estados Unidos lo que tenemos es un ecosistema de pymes que sí son exportadoras. En Mm, México tenemos un ecosistema de pymes que están integradas a las cadenas de suministro y entonces las exportadoras son las grandes. claro. Pero el sector agrícola sí representa de manera muy cercana al electorado, porque son grandes exportadores a México. Y entonces lo que vamos a poder ver es si se deteriora la relación México-Estados Unidos en términos comerciales, va a tener un impacto electoral. Y recordemos que las elecciones son en noviembre, son las intermedias, pero Trump está pasando un muy mal momento en términos de aprobación interna. Así que yo creo que vamos a ver grandes cambios en el tono de la discusión pasando noviembre, y no porque noviembre se vaya Trump, sino porque en noviembre vamos a ver cómo se mueven los pesos y contrapesos, las preferencias y los reclamos a nivel doméstico en Estados Unidos. Brevemente, para ir cerrando, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Em, si hay una circunstancia electoral estadounidense frente a la cual pues no podemos hacer mucho, hay una dinámica ahí política en ese país, ¿qué le toca a México mientras tanto? En la espera, en este compás de aquí a noviembre, para poder pues preservar lo existente y también como sociedad que nos toca para acompañar un proceso pues que parece ser que sí importa para lo que viene para todo el país. Qué preguntas tan interesantes. A ver, creo que de este lado de la frontera tenemos uno, Plan México, y creo que ha sido ya la voluntad del gobierno mandar el mensaje de que la inversión no solo es bienvenida, sino necesaria para generar, pues, crecimiento económico, que ahorita estamos estancados y eso lo sabe el gobierno. Ha habido ya reformas importantes, no solamente PowerPoints y presentaciones, en el caso del plan de infraestructura acompañado de una ley con esquemas mixtos de inversión y aumento de generación limpia por parte de capital privado. Y también se han dado visos de certeza jurídica en el caso concreto del SAT, por ejemplo, evitando doble tributación, no retroactividad y solamente una auditoría por persona moral por año. Bueno, tú dirías, bueno, pues ya la armamos. No, la confianza se construye en el tiempo y se construye todos los días, como las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, bueno, también las Ujú. relaciones entre sector privado y sector público. Y me parece que, uno, tenemos que dejar de cambiar las reglas. Y bueno, no puede haber cambios en reglas electorales, un es sí y otro también. Entre otras cosas, porque aunque pareciera ser una materia de cuestión doméstica, nacional, la materia electoral, pues ciertamente otra vez estás jugando con la certeza, estás jugando con la estabilidad, y yo no conozco ningún país del mundo que no tenga una democracia con reglas donde caiga una gran cantidad de inversión extranjera directa. Entonces, aquí sí sigue llegando, pero la inversión extranjera directa tarda meses o años incluso en convertirse en inversión fija bruta y por lo tanto en crecimiento económico. Y número dos, creo que otro tema que tenemos muy pendiente aquí en México, sí es la segunda parte de la elección al Poder Judicial. No es nada sencillo repetir una elección como la que tuvimos el año pasado sobre el Poder Judicial, donde era además un desorden respecto a la información que fluía, a la profesionalización de los jueces, a la implementación de un nuevo sistema
jurídico. Bueno, hay que trabajar muchísimo en términos de la certeza que otorga el tener un poder judicial independiente. Yo sé que la presidenta salió ayer a decir que nada tenía que ver con el poder judicial, pero si tú hablas con los empresarios menores, digamos, en tamaño, no en importancia justamente, sino en los medianos y incluso en los grandes, no tan grandes, te van a decir que la incertidumbre más importante que existe en el país viene del cambio de reglas, del SAT, de la impartición de justicia y de los elementos que ya no tienen como el amparo frente a actos de autoridad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando en la agenda interna para que la inversión que ya está aquí no se vaya, siga manteniéndose y la inversión que no ha llegado pues pueda concretarse de manera mucho más ágil, porque otra vez, así como el Plan México tiene por objetivo disminuir la desigualdad y el bienestar económico, pues para que eso ocurra necesitamos que el pastel sea más grande y sea sostenible en el tiempo ese crecimiento. Entonces, yo creo que por ahí tenemos varios rubros donde la oportunidad está ahí. Hemos mejorado en rubros como, por ejemplo, disminución de la pobreza, pero no en aumento de la informalidad. Y eso pues también da en el mediano plazo mucha incertidumbre a los hogares, ¿no? En tener un empleo sin un contrato y sin prestaciones sociales, pues también te da esa poca certeza respecto a tus patrones de consumo, a tu ahorro en el largo plazo y demás. Muchísimas gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos?, por habernos acompañado esta mañana. Clarísima la agenda que nos toca a nosotros.